Bueno, hola a todos y todas. Esta es una de las cápsulas de la semana 4. Espero que se escuche bien, no se escuchen ruidos medio raros. Bueno, como les decía, vamos a ver un ejercicio de intersección entre una recta y una circunferencia, un ejercicio de encontrar los componentes de una elipse y otro ejercicio que va a ser una parábola, ¿ya? Entonces, acá nos piden encontrar la intersección entre la recta y la circunferencia. Claramente esta es la recta, esta es la circunferencia. Y como habíamos visto en una ayudantía, cuando hablamos de intersección hablamos de un punto en común para ambas curvas. Y eso significa que el mismo x, y va a satisfacer ambas ecuaciones. Y para eso igualamos. Entonces lo que hacemos primero es que en la ecuación 1 despejamos x y ahora reemplazamos el x, o sea, en x reemplazamos con y más 1 en la ecuación 2. Entonces, reemplazamos acá y reemplazamos acá. Quedaría y más 1 al cuadrado y quedaría menos 8 por y más 1. Resolviendo, vemos que nos quedaría el primer término al cuadrado, sería y cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, 2y más 1. Más y cuadrado, menos 8 por y, menos 8y, y menos 8 por 1 es menos 8. Menos 4y, menos 5 igual 0. Después resuelvo términos semejantes y me queda y cuadrado más y cuadrado, me queda 2y cuadrado, más 2y menos 8y sería menos 6. Menos 6y, menos 4y sería menos 10y, y después sería 1 menos 8 son menos 7, y menos 5 son 12, menos 12, igual 0. Simplifico por 2 y me quedaría y cuadrado menos 5y menos 6 igual 0. Y esta se puede factorizar porque quería menos 6 por 1 me da menos 6, y menos 6 más 1 me da menos 5. Así que vemos que estos son los resultados de la cuadrática. De todas formas, si ustedes resuelven la ecuación cuadrática, van a llegar a lo mismo. Y en este caso, para que esto se haga 0, y tiene que ser igual a 6, y en este caso, y igual a menos 1. Entonces sabemos que son dos intersecciones entre la recta y la circunferencia, y ocurren en el punto x, 6 y x, menos 1. Así que ahora hay que encontrar la componente x. Para eso, con estos dos puntos que ya conocemos, reemplazamos en la ecuación más simple, que en este caso era la 1. Entonces sería x menos y menos 1 igual 0, y reemplazamos el y. En este caso creo que reemplazamos en esta. Así que sería con y igual a 6, me quedaría x igual 6 más 1, y x igual 7. Entonces el primer punto va a ser el punto 7,6. ¿Sí? Y el otro, que es igual y igual menos 1, va a ser menos y más 1, x igual 0, porque menos 1 más 1 es igual a 0. Por lo tanto tenemos el segundo punto, que es 0, menos 1. Entonces la respuesta sería, como nos preguntan por la intersección de ambas curvas, sería la intersección de la recta y la circunferencia ocurre en los puntos 7,6 y 0, menos 1. En el siguiente ejercicio nos pide encontrar el centro, los focos, los vértices, la ecuación de su eje focal, eje mayor, y el eje menor de la siguiente elipse. Y nos dan esta elipse. ¿Sí? Entonces, les quería mostrar esto primero. Bueno, acá tengo un cuadrito que dice que recordar que la ecuación de una elipse vertical está dada por esta ecuación con a mayor que b. Siempre se va a buscar que a sea mayor que b, y a va a acompañar al componente de mayor longitud. Es decir, en este caso, como es una elipse vertical, el a cuadrado está bajo la y. Eso significa que la y tiene una mayor longitud. Y en una horizontal, este a cuadrado estaría acá. Sería a cuadrado acá y b cuadrado acá. Y eso significaría que es mayor la longitud horizontal que la vertical. Por ejemplo, en este caso, que les quiero mostrar esto para que vean los componentes de los que estamos pidiendo. Entonces tenemos el centro, que es este punto C. Tenemos los vértices, que sería B2 y B1, que son los puntos como de mayor distancia dentro de la elipse. Tenemos los focos, que son estos puntos acá. Y tenemos, esta sería A, que en este caso, como es horizontal, A cuadrado estaría bajo este componente, como les dije antes.
y B este es el del eje menor, y C sería la distancia entre el foco y el centro, que sería esta misma distancia. Entonces aquí nos piden encontrar el centro, los focos, es decir, nos piden encontrar el centro, los focos, los vértices, la ecuación de su eje focal, que el eje focal sería la unión entre ambos, la recta que pasa por ambos focos, que es lo mismo que decir eje mayor, porque esta recta va a ser lo mismo que esta recta, solo que con punto inicial y punto final distinto, pero tendría la misma ecuación. Y creo que también la del eje menor, y la del eje menor, de esta elipse. Entonces, nos dan esta ecuación, pero primero obviamente para llegar a algo así y poder desprender de esto el centro, que sería la H como acá, en los focos, la letra C, que sería la distancia del foco con el centro, lo que nos ayudaría a calcular también ya después la ecuación del eje mayor, tenemos que llegar de esto a algo como esto. Y para eso lo que vamos a hacer obviamente es completar cuadrados. Entonces de esta ecuación que tengo acá, agrupé primero x con x e y con y me queda 9x cuadrado más 36x más 4y cuadrado menos 24y más 36 igual 0. Cabe destacar que si me llevo a equivocar, ustedes, bacán que se den cuenta. Ya, entonces, primero agrupamos entonces, aquí vemos que es el primer término al cuadrado, eso significa que para que esto esté al cuadrado sería 3x, y el doble del primer término por el segundo sería este, que sería, si el primer término es 3x, 3x dividido, bueno, 36x dividido en 3x. No, a ver, el doble del primero por el segundo. El doble de 3x sería 6x, y ahí está, por el segundo sería 36x, así que sí es 6. De todas formas, si lo dividimos, habría que dividirlo en 2 primero, y en 2 es 18, y 18 dividido en 3, ¿por qué 3? Porque este es el primer término, me da 6, así que estaba bien por donde iba, pero me confundí, cosas que pasan. Entonces sería 6. Pero, bueno, este es el término del medio y faltaría el término del segundo término al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, que es esta completación que está aquí. ¿Sí? Pausa eso y sigamos con lo otro. Aquí está el primer término al cuadrado, que sería la raíz de 4 es 2, y la raíz de y cuadrado es y. Entonces sería 2y al cuadrado, ¿cierto? 2 por 2 es 4, y por y cuadrado. Y acá, como sé que el primer término es 4, 2 por 4 es 8, ¿cierto? Porque es el doble del primer término por el segundo. Entonces me queda 2 por 4, perdón, 2 por 2, que me da 4. Y ahí divido de nuevo el 24 en este número que obtuve, que fue 4, y eso me da de nuevo 6. ¿Sí? Espero no haberlos confundido, que son un poco raro, pero recuerden que es el primer término del cuadrado. En este caso, como hay un menos de por medio, significa que este es un menos. El doble del primer término del cuadrado, o sea, el primer término del cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo. ¿Sí? Entonces sería 2 por el primer término, que es más fácil de descubrir. 2 por 2, que tengo 4, sería 4i. Y 4i multiplicado por algo me tiene que dar 24i. Y sabemos que 6 por 4 es 24. Ahí creo que sale un poco más sencillo. Más este 36, que no lo vamos a pescar mucho, lo ponemos acá. Y ahora completamos los cuadrados. Entonces, el tercer término, que sería este término al cuadrado, sabemos que sería más 36. Y como aquí lo estamos agregando, entonces lo restamos, menos 36. De este también sería más 36, ¿cierto? Porque menos 6 al cuadrado me da 36 positivo, entonces le resto menos 36. Aquí esto se me van y me quedaría solo en menos 36, por lo tanto paso el 36 hacia la derecha. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Factoricé, que también lo vimos en la ayudantía. Acá vemos que hay 3 y 6, el factor común de 3 y 6 es 3, por lo tanto me quedaría 3 factor de x más 2, pero como esto está elevado al cuadrado, significa que factorizo por 3 en ambos paréntesis, y 3 por 3 es 9. Esto sería lo mismo que decir 3 por factor de x más 2 por 3
por factor de x más 2. Es esto 2 veces, por eso aparece el 9, porque 3 por 3 es 9. Y aquí lo mismo, factorizo en este caso el factor común de 2 y 6 es 2, por lo tanto me queda 2 factor de y menos 3, y eso ocurre 2 veces, por lo tanto 2 por 2 son 4. Factor de y menos 3, y aquí factor de x más 2. ¿Qué pasa? Que en una elipse sabemos que hay una fracción, ¿cierto? Y a la derecha hay un 1. Entonces, claramente, para que esto se haga 1 hay que dividir por 36. Entonces, yo divido en 36 y me queda 9 dividido en 36, 4. 4 dividido en 36, 9. Y aquí un 1, ¿cierto? Entonces, obtenemos lo que es una ecuación de la elipse. Y sabemos que una elipse es x menos h, aquí tengo x más 2, y y menos k, y aquí tengo y menos 3. Por lo tanto, creo que está acá abajo. Bueno, así. De la ecuación se desprende que el centro corresponde a h, k, ¿cierto? H sería, aquí sería menos h, como tengo más 2, para que esto sea positivo, significa que hay un menos menos, ¿cierto? Porque la ecuación es x menos h, pero si h tiene un signo negativo, entonces esto se va a hacer un signo positivo. Por eso aquí hay un más 2, porque originalmente es un menos 2, así que h es menos 2, y k es, es 3 positivo, ¿ven? Porque aquí hay un signo negativo. Si esto fuera positivo, entonces sería menos 3, pero como es negativo, entonces significa que el 3 es positivo. Entonces, así como acá, ya tenemos que el centro es menos 2,3. Y el eje mayor y el eje menor van a corresponder. Sabemos que la A va a acompañar siempre al número mayor, que en este caso es, o sea, la A va a corresponder siempre al mayor, ¿sí? Que en este caso, como sabemos que es una elipse vertical, vemos que es una elipse vertical porque acompaña el número mayor, acompaña a la i, ¿cierto? Esto es a cuadrado, ¿sí? Según la fórmula. ¿Ven? A cuadrado. Por lo tanto, a cuadrado va a ser igual a 9. A va a ser igual a más menos 3. ¿Por qué más menos 3? Porque, si se acuerdan de esto, el centro está acá. Y A va hacia allá y hacia acá. Por lo tanto, hacia la derecha sería más A y hacia acá sería menos A. Por lo tanto, sería más 3 hacia un lado y menos 3 hacia el otro. Esto, bueno, este es el ejemplo en horizontal, pero en vertical sería lo mismo. Hacia arriba más y hacia arriba menos. Más 3, menos 3, que es el caso que estamos viendo realmente. Y el eje menor, que sería la B, sería 4 igual a b al cuadrado, aplico raíz, más 2 menos 2. Entonces, eso significa que si yo tengo el centro, un segundo. Ya, disculpen, es que mi perro quería salir. Entonces, yo tengo el centro de la elipse en el punto menos 2,3, ¿cierto? Y tengo que el eje mayor es más menos 3, ¿sí? Significa que, como el eje mayor es el eje que es el eje vertical, en este caso porque es una elipse vertical, significa que del punto menos 2,3, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo va a ser mi eje mayor, ¿sí? Es decir, desde el punto menos 2,6 hasta el punto menos 2,0, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Porque al componente i, es decir, la k, le sumo 3 y me da un punto y le resto 3 y me da otro punto. Ahora vamos a ver qué es ese punto, ¿sí? Ya calculamos el eje mayor y el eje menor. Y, como les decía, el vértice mayor, bueno, son dos, los vértices mayores, van a ser los puntos más distantes entre sí, que en este caso serían los puntos del eje mayor, ¿cierto? En una elipse horizontal van a ser estos, pero en una elipse vertical son verticales. Entonces, sería el punto a partir del punto H, K, yo le sumo A al punto I. ¿Por qué a la coordenada I?
porque es una elipse vertical y estamos hablando del vértice mayor. Entonces yo le sumo A y me da menos 2,6, como les había dicho. Porque más A va a ser más 3 y me da el punto menos 2,6. Y el otro vértice va a ser H, K menos A, es decir, menos 2,0. Es decir, el vértice mayor está en el punto menos 2,0 y el vértice mayor está en el punto menos 2,6. Y esa distancia de 6 es el eje mayor. ¿Sí? El vértice menor. Aquí entonces sería que el eje mayor es igual a 6, ¿sí? Que es igual a 2A. Porque A es solo este. Por lo tanto, todo el eje mayor sería todo esto y sería A más A. 2A igual 6. Pero aquí lo que queremos saber es esto. En el caso del vértice menor, como estamos hablando del otro lado, es decir, del lado menor, donde tienen los puntos que tienen menos distancia entre sí, es el de la componente X, ¿cierto? Porque sabemos que una elipse vertical, creo que aquí puedo acá anotar. Ya sabemos que una elipse vertical va a ser así. Perdón lo feo. Este sería el eje menor y este sería el eje mayor. Entonces ya calculamos el vértice mayor superior y el vértice menor, o sea, el vértice mayor inferior, ¿cierto? Que este sería menos 2,6 y este menos 2,0. Los vértices menores serían estos. Entonces el vértice menor sería el del punto H, K, que es este que está aquí, le sumo B, que es el componente del eje menor, y sería H más B, sería este punto acá, ¿cierto? Que sería en este caso menos 2 más 2, o sea, 0,3. Y este vértice menor, que es el de la izquierda, sería H menos B, ¿cierto? Y sería menos 2 menos 2, o sea, menos 4,3. Ese sería el vértice menor de acá. Ahora, en cuanto al punto de los focos, que son los focos son los que están dibujar. No sé cómo se hacía. Ya, digamos que los focos estarían más o menos por acá. Y se calcula, primero calculo C, ¿cierto? Porque sabemos que C es la distancia del foco al centro o del centro al foco. Mejor lo pongo aquí. B es esta. Ya se ve muy feo, pero yo les mandé por correo un poco más bonito. Entonces, esto que está aquí es C. Entonces, para calcular C, este punto que está aquí es el foco. Para calcular C, aplicamos es como el teorema de Pitágoras, entonces sería A cuadrado, que es todo esto, va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Como a mí me interesa C cuadrado, despejo y me queda que la raíz de C va a ser igual a cuadrado menos B cuadrado. Como ya sé A cuadrado y menos B cuadrado, no elevo al cuadrado, sino que ocupo los números y me queda 9 menos 4 igual 5. Así que la raíz de 5 es igual a C, que es más o menos creo que 2,6. No, 1,6 creo que es. 2,2. Estaba un poco perdida. Esa es la raíz de 5, así que esto va a valer más o menos 2,2 y fracción. Entonces, ¿para qué me sirve C? Los focos, como les dije, están a una distancia C del centro. Entonces, esta vez al centro lo que hago es sumarle el punto C. ¿En qué componente? En el componente Y, porque van a estar presentes en el eje mayor. Y en este caso el eje mayor es de la coordenada Y, no de la coordenada X. Si fuera una elipse horizontal, la C habría que sumársela a la coordenada X, ¿cierto? Porque los focos estarían en esa coordenada. Entonces sería K más C, me quedaría menos 2,3 más raíz de 5 y H, K menos C, ¿sí? Esta sería más C,
Este sería menos c. Entonces, este punto es el menos 2,3 más raíz de 5, y este punto es el menos 2,3 menos raíz de 5. Así que ya calculamos los focos, el vértice menor, mayor, el eje, y el eje la ecuación del eje focal o el eje mayor, que sería la ecuación de la recta que pasa por todos estos puntos, una recta, es decir, una recta infinita. Claro, porque les había dicho que esto es lo mismo, pero que parten en lugares distintos, porque son segmentos, no es una recta infinita. Y en el caso de la del eje focal o la del eje mayor, va a ser x igual a menos 2. ¿Cómo sabemos que es x igual a menos 2? Porque solo estamos viendo elipses verticales y horizontales. No estamos viendo elipses que pueden ser de este tipo también, que no las van a ver ustedes ahora. Y eso no lo estamos viendo. Entonces todas las elipses van a ser o verticales o horizontales. Por lo tanto, si se dieron cuenta, todos los puntos que calculamos en el eje mayor, los puntos focales, los vértices mayores, ¿qué componentes tienen en el eje X? Miren, los puntos focales son menos 2, tanto tanto, menos 2, tanto tanto, los vértices mayores son menos 2, tanto tanto tanto, entonces todos los puntos de acá van a ser x igual menos 2. Eso significa que la recta de la ecuación, o sea, la ecuación de la recta que pasa por todos estos puntos, toma todos los componentes del eje Y, pero solamente pasa por el punto menos 2, es decir, x igual menos 2. Y eso no es que sea calculable, sino que, o sea, de todas formas, si toman ambos puntos, estos dos puntos que conocen, el vértice mayor y el vértice menor, o toman los dos focos e intentan calcular la pendiente, eso va a ser igual a indefinido, indeterminado, porque es una recta vertical, no tiene pendiente. En cambio, una horizontal va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, como se les indetermina esa, es algo que ustedes tienen que saber y se van a dar cuenta. Entonces, la ecuación del eje menor, como les estaba diciendo, en este caso toma todos los componentes del eje X, pero solamente pasa por un componente del eje Y. Y ahora pueden hacer el caso contrario. Los componentes del vértice menor, ven que es 0,3 y menos 4,3. Por lo tanto, siempre va a pasar por y igual 3 y toma todos los componentes del eje X, la ecuación de la recta que pasa por el eje menor. Y eso sería ese ejercicio. Y el tercer ejercicio, que es una parábola, nos dicen que la parábola tiene la siguiente ecuación, que es y igual menos 3 al cuadrado igual menos 20 por x más 2. Y nos dicen, encuentra el vértice, el foco y la directriz de la siguiente parábola. Una parábola va a tener una ecuación del tipo y menos 3 igual 4 por p por x más 2. Entonces, como yo sé que aquí hay un 4 por, en este caso simplifico el menos, bueno, no es que simplifique, separo en dos factores el menos 20 y sé que 4 por menos 5 me da menos 20. Por lo tanto, identifico que la p va a ser igual a menos 5. Y sabemos que cuando p es menor que 0, es una parábola que se abre hacia la izquierda. ¿Y cómo sé que se abre hacia la izquierda? Porque es una parábola horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser de este tipo. Va a ser... ¡Ay, qué feo! Va a ser algo así. Y esto es una... Bueno, digamos que este es el plano cartesiano. Va a ser de este tipo. ¿Por qué? Porque es y cuadrado. Si aquí fuera x cuadrado y aquí estuviera aquí, entonces sería una parábola vertical. Perdón, ese fue mi perro. Sería algo así. Pero como es y al cuadrado, entonces es del tipo horizontal. Es decir, que su eje de simetría es horizontal. Por eso podemos identificar que es una parábola horizontal y que se abre hacia la izquierda, porque p es menor que 0. Si p fuera mayor que 0, es decir, si acá hubiera un número positivo, entonces se abriría hacia la derecha. Sí, sería así. ¿Qué más?
Ya, podemos identificar todas esas cosas solo viendo la ecuación. Y también se puede obtener el vértice, ¿cierto? Que sería menos 2, porque es el que acompaña a la x, que también es x menos 2 la ecuación de la recta. Bueno, acá creo que la puse. Recordar que una parábola horizontal con vértice h como acá se abre hacia la izquierda con un p menor que 0, está dada por i menos k al cuadrado igual 4p por x menos h. Y aquí como vemos que el h acompañado acá sería x menos h, entonces h va a ser igual a menos 2, ¿cierto? Lo mismo que vimos antes. Y aquí i menos k, o sea, k va a ser igual a 3 positivo. O sea, el vértice de la parábola va a ser menos 2,3. ¿Qué más nos piden? Tenemos el vértice y hay que calcular el foco. El foco va a ser h más p, k, es decir, la distancia entre el vértice y el foco es p. Esa es la p que calculamos, ¿ya? Entonces, en este caso, el foco está acá, ¿sí? Porque ya vimos que está a una distancia de menos 2,3. Sí, a ver, la voy a hacer como corresponde. Esto sería acá menos 2 y digamos que acá está el 3. Este sería el vértice. Qué feo. Ya, ese es mi mejor intento. A ver, así. Ya, hice todo lo posible. Entonces, perdón, me da mucha risa. Entonces, el foco, vemos que, ya un spoiler, es menos 7,3, es decir, el foco va a estar como acá. Está por dentro de la parábola. Pero vemos que P va a ser la distancia entre el foco y el vértice, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la punto H como acá, que es este que está aquí, H, al punto H como acá, que es este punto de acá, a H, es decir, al componente en el eje X, yo le sumo P, que ya sabemos que es menos 5. Entonces, H como acá es menos 2,3, entonces a menos 2 yo le quito 5, menos 2 más menos 5, y me da menos 7,3, ya que la K queda igual. Y este punto que está aquí, menos 7,3, sería entonces el foco de la parábola. Y la directriz va a ser X igual a H menos P. X igual a H, que ya lo tengo, que sé que es menos 2, menos el foco, que en este caso es menos 5, ¿cierto? Entonces, me queda X. Ahora, recordar que la directriz es perpendicular al eje de simetría de la parábola. Entonces, si en este caso, como es una parábola horizontal, tiene un eje de simetría horizontal, por lo tanto la directriz va a ser así. El tema es por dónde pasa la directriz. En este caso, vemos que la fórmula dice que es h menos p, entonces va a ser menos 2 menos menos 5, o sea 3. La directriz va a estar por acá. Y se puede ver que el eje focal corresponde a i igual 3, ya que es la recta que une el vértice y el foco. Lo mismo que vimos antes, el eje focal o el eje de simetría va a ser la recta que pasa en este caso por todos estos puntos del medio, y vemos que todos estos puntos del medio tienen de coordenada i el 3, ¿cierto? Aquí vemos que k es igual a 3, k es igual a 3, entonces el eje de simetría o el eje focal va a ser i igual a 3, es decir, toma todos los puntos, la ecuación que pasa por ese segmento, la recta, va a pasar por todos los puntos X y va a pasar por el eje Y solamente en Y. Y eso sería la cápsula. Mil disculpas por no haberla podido subir antes, estaba súper complicada, pero cualquier cosa por correo, y espero no haberlos confundido más. Gracias.